Cuba Información. Hoy tenemos el privilegio, desde la Asociación José Martí, en el programa de Cuba Va, de tener con nosotros unos días al embajador de la República de Cuba en el Estado español, a Eugenio Martínez Enríquez. Y queremos, en primer lugar, darte la bienvenida a Valencia, embajador, porque sabemos que estás desarrollando estos días un programa muy intenso en esa nueva etapa tuya aquí y presentando ante la sociedad valenciana. Así que muy bienvenido a Valencia y gracias por estar aquí en Cuba Va. Gracias, David, gracias. Bueno, Eugenio, cuéntanos un poco cómo está funcionando. Llevas ya prácticamente... hemos pasado el Ecuador ya de ese programa de actividades. Llevamos 2 días completos y aún queda un tercero. Cuéntanos un poco cuáles son tus primeras impresiones en este recorrido. Sí, llevo ya creo que 48 horas en Valencia y he sido recibido, creo que con cariño, por las... fuerzas políticas con las que, los representantes de las fuerzas políticas con los que me he reunido, con las agrupaciones de amistad o solidaridad con Cuba, con organizaciones sindicales, con estudiantes. Me parece que un buen panorama de las diferentes fuerzas y representaciones de Valencia, así como el sector de negocios. Creo que responde al interés por mi país en esta comunidad, el trabajo que han venido desempeñando los amigos de Cuba durante años aquí, y me parece que, aunque con un poco de agotamiento personal, que es lo menos importante, he podido intercambiar y transmitir la realidad cubana a la mayoría de los interlocutores. Por hacer un poco de recorrido, un flashback, ¿no? Acabamos de entrar al programa porque venimos de un intercambio en la Universidad de Valencia, que por cierto creo que mañana también tenemos un encuentro con el equipo de rectorado, pero venimos a un encuentro con una presencia considerable de estudiantes, ¿no? Y como comentamos, ahí venir para acá se ha apreciado un bastante aprecio, interés por la situación en Cuba, ¿no? ¿Y cómo valora ese encuentro con la juventud universitaria valenciana? Encontré un grupo de estudiantes interesados en Cuba, lo cual me parece que es el primer mérito. Una noche en Valencia, en lugar de estar en un lugar divirtiéndose, estaban, digamos, intercambiando con un diplomático cubano. Y me parece, por el grupo de preguntas que hicieron, por la forma que se dirigieron a mí, primero con respeto y después con curiosidad, que había un genuino interés en Cuba, y creo que las preguntas fueron atinadas, el intercambio fue preciso, profundizando en aspectos que no fui explícitamente claro al transmitirlo, y creo que pudimos entendernos y colaborar en que se conozca a mi país como es y no como se presenta en España y en el mundo. Muy bien, y justo antes de ese acto en la universidad hemos iniciado la tarde con un homenaje a José Martí, y además, Pau, te comento, en un espacio que hemos recuperado, un espacio que teníamos abandonado en la ciudad, un parterre José Martí, que seguramente nos dará pie a más actividades, y ahí se ha rendido homenaje a la figura de José Martí, a su paso por Valencia y sobre todo a la vigencia, al valor de ese hombre para Cuba, para América Latina y sobre todo también la vigencia de ese pensamiento, ¿no? Cuéntanos un poco la significancia de Martí para un cubano y quizás para encontrarte con la presencia de Martí aquí en esta ciudad, ¿no? Sí, he gozado de un privilegio que todos los cubanos no disfrutan, que es recorrer lugares donde Martí, cuando niño, estuvo en España. Se conoce que Martí, siendo muy joven, siendo un niño, visitó Valencia, la tierra de su padre. Y se conoce y se dice, tal vez no con absoluta precisión, pero así se ha acuñado en la historiografía martiana, que aprendió a leer en Valencia, en esta tierra. Así que el homenaje que simbólicamente un grupo de amigos hicimos hoy a Martí es muy oportuno. Visitamos la vivienda donde él pernoctó cuando visitó Valencia en los años 57, 56. Visitamos el monumento que, como bien tú dices, está erigido por la dignidad de los amigos españoles en el centro, en el corazón de la ciudad. Y ahí recordamos a Martí cuando una muchacha, una niña, depositó una flor y varios de los protagonistas de esa pequeña estatua, pero enorme,
en su valor simbólico, estuvimos todos para recordarlo. Creo que recordar a Martí en Valencia y en el mundo es hoy un deber de los cubanos y de los amantes del progreso, de la libertad de los pueblos. Y me parece que nunca como ahora, 161 años después que él naciera, Martí tiene vigencia. Es un pensamiento profundo, abarcador, previsor, listo para cualquier situación que se nos presente, y retomar a ese gigante que falleció, como siempre digo, con 42 años y dejó una obra enorme, es un deber de nosotros y una necesidad. Justo en ese 161 aniversario del nacimiento de José Martí tenía lugar en La Habana la segunda cumbre de la CELAC. La CELAC se puede decir que es heredera de esos pensamientos martianos integradores de la América Latina. Claro, recuerda que Martí acuñó el concepto, el término Nuestra América, para diferenciarla de la otra América, que aunque geográficamente cercana, pero era otra cultura, era otra raza en los conceptos de la época. Esa Nuestra América es la que se ha reunido en La Habana. Es los gobiernos por voluntad propia, sin presiones, sin gestiones ajenas a nuestro continente de Latinoamérica y del Caribe, se reúnen por voluntad propia y, como he dicho, sin tutela de nadie, en La Habana, la ciudad donde Martí nació. Eso tiene un enorme simbolismo y es un recorrido histórico que tras 200 años después de la independencia, las naciones latinoamericanas por primera vez solas se reúnan y lo hagan en La Habana, donde nació ese gran latinoamericano. Sí, es un recorrido que finalmente hace justicia con el pensamiento martiano. Bueno, yo cambiando un poco el tercio, lo que quería preguntarte era acerca de, seguro que te lo han preguntado muchas veces a lo largo de la gira, ¿en qué se basan o en qué se van a basar y cómo se van a realizar la serie de reformas económicas que está llevando a cabo la República de Cuba? Las transformaciones que se vienen dando en el modelo económico social cubano, que son también muy profundas como el pensamiento de Martí, es una actualización de una estrategia y política económica buscando elevar la eficiencia y la productividad de nuestra economía para lograr el objetivo ya definido por nuestro gobierno, nuestro partido y en general por nuestra población, de construir un socialismo próspero y sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Un modelo socialista donde la propiedad estatal conviva con otras formas de propiedad como la cooperativa o el trabajo por cuenta propia, que aquí se denomina autónomo, que evite la concentración de propiedad a través de una aplicación de impuestos sucesivos sobre los ingresos para disminuir las diferencias que se creen y que mantenga los principios que han sostenido al socialismo en un ambiente de intercambio con la naturaleza que lo haga sostenible y que económicamente sea viable. Esas son las líneas generales de un modelo que se está instrumentando en Cuba, actualizando lo que ya se ha venido haciendo, recogiendo los éxitos y superando las carencias del modelo que se ha venido aplicando en 55 años, con el cual los cubanos estamos optimistas y deseosos de que avance. Es un año de transformaciones complejas, el 2014 que acabamos de comenzar a vivir, pero tengo optimismo y seguridad que vamos por un buen camino. Eugenio, uno de los temas que seguramente debemos de seguir batallando, ¿cuál es el tema del caso de los 5 cubanos presos en Estados Unidos por defender a su país de actos terroristas? Sabemos ya que René lleva un tiempo en Cuba y además con un papel muy activo. Él mismo ha reconocido que hasta que sus 4 hermanos no estén libres, él no se considerará libre al 100%. En estos próximos días Fernando también cumple sentencia y también saldrá. ¿En qué términos podemos enfocar la solidaridad con Cuba en el caso de los 5? Yo creo que, como se ha definido, al mismo tiempo que se libra una enorme y permanente batalla legal por liberar a los cinco, aún como tú has dicho, René está en Cuba y esperamos que Fernando regrese pronto, la presión, la lucha, la llamada de atención de los pueblos a el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones es la forma de verdad de mantener el caso
vivo y para evitar que se cumplan estas condenas. Nosotros tenemos que evitar que 2 cadenas perpetuas sean una condena para un joven cubano. Nosotros tenemos que evitar que Gerardo no pueda ser padre, ni Adriana su esposa. Solo tenemos que evitar que Fernando extienda su condena una vez que lo cumplen los próximos 20 días, como la propia justicia norteamericana determinó. Y eso solo se logra con una presión permanente. Y digo presión sin vergüenza. Lo digo así. Tenemos que presionar, tienen que escuchar, que se queden sordos ellos y nos podemos quedar mudos nosotros, pero no podemos quedarnos callados. Queríamos comentar con el embajador la entrevista que ha salido publicada en el diario El Levante, que le hizo ayer el periodista Sergi Pitarch en su estancia aquí en Valencia, y me gustaría que comentaras un poco, Eugenio, el titular, que yo creo que resume muy bien un pensamiento que siempre está en debate, ¿no? Hacia dónde camina Cuba, el futuro de Cuba, cuál es la historia de Cuba, ¿no? Donde dices que solo con nuestro sistema socialista los cubanos son independientes. Se ha demostrado. Esa frase que utilicé, se ha demostrado que solo con el sistema socialista, ya sea un modelo actualizado como el que estamos aplicando o el que tuvimos, los cubanos hemos sido independientes. El otro sistema que funcionó en Cuba, o los otros 2 sistemas que funcionaron en Cuba, más de 400 años colonia de España, y unos 60 con un modelo de soberanía limitada aplicado por Estados Unidos en Cuba, los cubanos no fuimos independientes. Y si renunciamos al socialismo, seremos una de esas 2 cosas: una colonia moderna o un sistema de dominación aplicado por una potencia extranjera que, como he dicho, es un esquema de soberanía limitada, porque uno tiene una bandera, tiene un himno, se representa ante la comunidad u organismos internacionales. Sin embargo, su capacidad de decisión está limitada por una potencia extranjera que tiene un poderío superior. Solo el socialismo ha permitido a los cubanos decir con orgullo que somos independientes y decidimos libremente lo que queremos hacer. Desde el punto de vista de un diplomático, hay 2 esferas en las que Cuba, digamos, ha ganado terreno. Una es la condena al bloqueo. Desde el año, si no recuerdo mal, desde el año 92 se viene reiteradamente condenando por una abrumadora mayoría de países esa política genocida del gobierno de Estados Unidos hacia el pueblo cubano. Y otra reciente que nos afecta a nosotros como país miembro de la Unión Europea es esa intención de revisar las relaciones de esa llamada posición común de la Unión Europea que Aznar impulsó un poco al calor de ese también bloqueo, ¿no? ¿Cómo se valora eso desde el punto de vista del embajador? Cuba ha dicho, ante la decisión reciente de la Unión Europea de iniciar un proceso de negociación con Cuba para un acuerdo de diálogo político y cooperación, que revisará la propuesta presentada con respeto, con seriedad y con apego a la soberanía e intereses nacionales cubanos. Ha sido la respuesta de Cuba que compartimos los cubanos y que estoy seguro que propiciará un marco de conversación adecuado para garantizar los intereses de Cuba en cualquier proceso de negociación con la Unión Europea. Y respecto a la abrumadora respaldo internacional a esa denuncia del bloqueo, ¿cómo es también reflejo de lo que Cuba, por ejemplo, está desarrollando con otros países a nivel de cooperación sur-sur, internacionalismo, o de la propia ética de la revolución desde sus inicios? Cada otoño, desde el año 92, la comunidad internacional expresa su rechazo a la política de hostilidad y de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Cada otoño, desde esa fecha, la noticia es que la comunidad internacional condena el bloqueo y que Estados Unidos se burla de la comunidad internacional y mantiene su aplicación, incluso lo recrudece. En ese sentido, una buena noticia se convierte en una mala noticia, porque no ha cesado la política de hostilidad de más de 50 años contra Cuba, que impide que a plenitud funcione nuestro modelo, impide que a plena capacidad funcionen nuestras instituciones y que nuestro pueblo, sobre todo jóvenes, mujeres y ancianos, sean los más perjudicados por una política que impide a Cuba trabajar como cualquier otro sistema del mundo. Y yo quería preguntarte que en estos tiempos de desconocimiento del futuro, por así decirlo, muchos estudiantes no saben si van a poder acabar de pagar su carrera.
mucha gente no ve futuro laboral en España. ¿Qué debería hacer un estudiante para ir a trabajar o una persona en concreto para ir a estudiar a Cuba? Cuba ofrece un amplio currículum de carreras universitarias para extranjeros en programas autocompensados. Es decir, se ofrecen becas para algunos países, de hecho muchos. Sin embargo, hay un programa de estudios autofinanciados por los estudiantes al que pudieran acudir los estudiantes españoles. Igualmente hay un amplio cronograma y currículum de estudios de posgrado, maestrías y doctorados que también pudieran aplicar los estudiantes jóvenes españoles, en definitiva. Igualmente, no hay una promoción de la emigración a Cuba para incorporarse al trabajo. Las causales por las cuales un ciudadano extranjero pudiera residir en Cuba se limitan al vínculo conyugal con una cubana o cubano, o a una propuesta concreta de negocio que amerite su presencia en nuestro país. En este momento no hay una promoción del traslado de fuerza de trabajo a nuestro país. Sin embargo, son bienvenidos a visitarnos e insertarse en los mecanismos de cursos de posgrado, como dije, maestrías e incluso carreras universitarias de forma autofinanciada. Hay un plan de becas para nacionalidades menos favorecidas del tercer mundo que se ha venido cumpliendo en diversas modalidades, que durante muchos años, como ustedes saben, Cuba ha graduado 1 millón de universitarios, más de 40, 50 mil de ellos extranjeros, a lo largo de 55 años. Eugenio, dentro de este programa, creo que muy intenso, ¿no?, de trabajo que tiene aquí, ha tenido un espacio, ahora que hablaba de la emigración cubana que reside aquí en Valencia o zonas cercanas, que también están organizadas en torno a una asociación, la Asociación de Cubanos Caguairán. Bueno, ¿cuál fue su contacto? ¿Cuál fue la percepción que tuvo estos compañeros? Que por cierto, también recordemos que colaboran con este programa y con la Asociación José Martí, y que estrechamente pues también estamos en estas campañas, ¿no?, con defensa de Cuba. He sido bien recibido. He contactado a un grupo de cubanos que se han acercado a las diversas reuniones e intercambios que hemos tenido. He comprobado que mantienen su amor por el país donde nacieron o donde nacieron sus padres, que mantienen vigentes muchos de los principios en los cuales se educaron en Cuba, ya sea técnico como éticamente, lo cual me ha dado fortaleza para seguir defendiendo a mi país como hacemos. He sentido el cariño, he sentido el apoyo. Son cubanos también que sufren la situación que sufre un español hoy en día y que no extrañan a su patria pero no la olvidan, y eso me ha dado fuerza y contribuye al proceso que hacemos de normalizar plenamente las relaciones con nuestra emigración en cualquier lugar que resida. Bueno, todavía, Eugenio, tenemos todavía programa por delante. Creo que mañana tienes también un día también con otros espacios para ir desarrollando y ya regresas para Madrid, pero sí que nos gustaría que nos comentaras una propuesta de evento solidario mundial que va a tener lugar en La Habana allá por el otoño también, ¿no? Sí, hemos convocado el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el gobierno cubano ha convocado al tercer encuentro mundial de solidaridad con Cuba. Desde el año 2000 no se celebraba un encuentro de esta magnitud. Han sido convocados todos los amigos de Cuba, las asociaciones de solidaridad y de amistad de Cuba, a que vayan a La Habana del 27 al 31 de octubre del 2014 a un programa que actualizará, que enfatizará en los planes de solidaridad con Cuba, entre más de miles de invitados que asistirán de diversas regiones. Se espera una importante presencia española. Es casi siempre el segundo país que ha participado en estos eventos. La amistad de Cuba y España, como he dicho, es indestructible y es enorme, y esperamos una gran representación española en La Habana, que desde ahora puede ir haciendo las maletas, porque es difícil alcanzar un asiento con las pocas frecuencias de vuelo que hay a La Habana, y hay quien lo ha hecho ya. Yo les pido que tomen atención a este evento, que es de gran importancia para Cuba y en definitiva para nuestros amigos, que puedan encontrarse con amigos de otros lugares del mundo y conozcan por dónde van los movimientos,
por dónde va Cuba al mismo tiempo, verlo in situ. Muchos que no han ido en los últimos meses o en los últimos años podrán verlo de primera mano con los dirigentes cubanos con los cuales interactúen, y considero que es un momento especial para cerrar este año que va a ser para Cuba muy importante. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí sabes que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para mandar una delegación de la Asociación José Martí para que participe en ese tercer encuentro mundial, como bien comentas. Creo que va a ser pues un evento muy importante de intercambio y de fortalecimiento de las relaciones entre los movimientos solidarios, y ahí estaremos. Bueno, pues seguimos aquí, ya casi llegando al final del programa de Cuba Va. Y la verdad que, pues, antes de terminar, sí que creo que hay que recordar toda la gente que ha hecho posible esta gira del embajador aquí en Valencia a través de la asociación, y sobre todo la gente que ha colaborado. Veníamos de un acto en la universidad, los compañeros de Sindicato de Estudiantes a Contracorrent, que recordemos también estuvieron con nosotros apoyándonos en aquella gira del taller Imagen Cuba, cuando nos visitó Mirta, la mamá de Tony, Iroel, Hugo Pons y una representación cubana. Y bueno, y mucha otra gente, ¿no? Ayer en un acto que tuvimos ahí en la sede de la asociación hubo representación de muchísimos colectivos, desde las juventudes, sindicatos, partidos, que manifestaron su compromiso con Cuba y su disposición a seguir trabajando con la asociación. Creo que también es importante reconocer ese espacio, ¿no? Porque que todo el mundo tenga en la situación de luchas aquí en día el tema de Cuba encima de la mesa, pues yo creo que es de digno de reconocer, ¿no? Y aportar nosotros esa labor de unión de todas esas fuerzas, ¿no? Y también pues despedir y agradecer a nuestro embajador, a Eugenio Martínez, pues el tiempo, la disposición, y que nos siga actualizando el discurso, nos siga dando esas herramientas para poder hablar de Cuba, de la Revolución Cubana, y seguir defendiéndola en todas las esferas, en la política, en la económica, en la social, en la sindical, en fin. Gracias, espero que no sea la última visita a Valencia, aunque va a acabar cansado y me imagino que pasará un tiempo, pero agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho. Y la verdad, pues también agradecerle todos esos contactos, ¿no? Gracias a ustedes, David. Gracias a ustedes, a la asociación, a todos los amigos, a los cubanos, a todos los que me han apoyado en estos 2 días y en el que me falta, y siempre, independientemente de mi presencia, siempre lo que han hecho por Cuba y lo que harán. He sentido gente entusiasmada, con una disposición, con muchas iniciativas, con una enorme voluntad, y sobre todo, a pesar de contar con muy modestos recursos, no se rinden, como no se ha rendido el pueblo cubano, y eso sencillamente nos estimula a seguir combatiendo.